Bueno, primero que todo, pues, buenos días. Un gusto tener aquí al profesor José Duque otra vez en nuestro Congreso de Ingeniería Geotécnica. Ya vamos por la cuarta edición. Un gusto, José, ¿nos escuchas? Eh, Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, los escucho, ¿me escuchan bien? sí. Intenta compartir pantalla a ver si tienes los permisos y todo eso. Ok, un segundo. Me confirma si se aprecia la pantalla. Listo, perfecto. Ok, déjame cierro aquí. Listo, bueno. Tu ponencia está pactada a las 11 de la mañana. Primero que todo, pues, buenos días a todos. Un gusto tener aquí a toda la comunidad académica de la Universidad del Sinú, a los docentes invitados, profesor José Duque, y toda la gente externa de la universidad que también se encuentra presente en esta ponencia. Pues los presento, el profesor José Duque es doctor en Ingeniería Civil, hizo su doctorado en Praga, en la Universidad de Charles. Es muy conocido en el área de modelación geotécnica en Europa, trabaja con la parte experimental, la parte de modelación. Actualmente es docente en la Universidad de la Costa. Igual sigue trabajando vinculado a los grupos de investigación de la Universidad de Charles. Realmente es un gusto tenerlo aquí para esta ponencia. Hoy nos va a acompañar con una ponencia titulada Estructuras offshore para la generación de energía eólica, retos, oportunidades y estabilidad geotécnica. Entonces, no siendo más, pues le doy el pie al profesor José Duque. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad, por la invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Voy a estar hablándole de la presentación titulada Estructuras offshore para la generación de energía eólica, retos, oportunidades y estabilidad geotécnica. El contenido de la presentación es de la siguiente forma. Primero vamos a hacer una breve introducción. Después vamos a estar hablando un poco del comportamiento cíclico de geomateriales, cuáles son esos métodos de análisis que tenemos nosotros. Y luego vamos a estar hablando de dos casos de estudios que son los tipos de cimentaciones más comunes para estructuras offshore y al final vamos a dar unas conclusiones. Empecemos con una breve introducción. Primero que todo es importante contextualizarnos previo a entrar en detalles técnicos de por qué es importante las estructuras offshore para la generación de energía eléctrica. Lo primero que es importante de remarcar es que el consumo energético mundial crece año tras año. En esta gráfica vemos el consumo de millones de toneladas equivalentes de petróleo entre los años 1900 al año 2020 para diferentes continentes. Hay una clara tendencia que nos muestra que año a año casi siempre el consumo energético mundial ha ido creciendo. Sin embargo, la problemática está asociada a que aun cuando ese consumo sigue creciendo año a año, gran parte de esa energía sigue proviniendo de combustibles fósiles. De hecho, para el año 2019, fuentes de BP del 2020 sugerían que el 84% de la energía, de producción de energía a nivel mundial estaba asociada con combustibles fósiles. Mientras que para ese año las fuentes de energía limpia solamente correspondían a cerca del 9,7%, las cuales eran hidráulicas, de viento y solares. Algo importante a destacar al respecto es que una alternativa muy prometedora es la producción de electricidad a través de turbinas eólicas. En esta gráfica tengo para diferentes lugares, está por ejemplo la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China, India, y en esta gráfica se relaciona cuánto es la demanda eléctrica en cian y en azul oscuro cuánto es el potencial de producción de energía eléctrica. Entonces vemos que, por ejemplo, para la Unión Europea tiene un potencial altísimo, ¿cierto? Un potencial altísimo respecto a su demanda. Lo mismo para Estados Unidos, lo mismo para Japón. Para China particularmente es menos, sin embargo es uno de los pioneros en turbinas eólicas para la generación de energía eléctrica y India también tiene un potencial bastante significativo. Algo curioso es que no vemos a Colombia aquí en los datos, entonces hablemos un poquito de Colombia. Tanto la misión de Sables como el Plan Nacional de Desarrollo sugieren del 2022 al 2026 indican que la adopción de energías renovables es sumamente importante para la transición energética justa, segura, confiable y eficiente en Colombia. En Colombia, gran parte de la energía eléctrica es producida a través de centrales hidroeléctricas y fuentes térmicas. Ya son
ya sea, por ejemplo, carbón y gas, lo cual es una situación crítica considerando la alta variabilidad en el clima y en los diferentes regímenes de precipitaciones debido a fenómenos como pueden ser sequías extremas o inundaciones. Entonces, en un contexto de cambio climático, depender únicamente de estas fuentes de energía no es ideal. Adicionalmente, es importante remarcar que estudios previos hechos por el Ministerio de Minas y Energía sugieren que nosotros tenemos un potencial de generar 50 gigavatios de energía eléctrica, lo cual corresponde a 3 veces la capacidad instalada del país. Entonces, estos datos en conjunto muestran que cada vez necesitamos una mayor producción de energía eléctrica a nivel mundial y que hay muchos países, entre ellos, como acabamos de ver, Colombia, que tienen un alto potencial para la producción de energía eléctrica. De hecho, aquí tengo un mapa de velocidades de vientos a una altura de 80 metros y vemos que en esta parte superior del país, donde está, por ejemplo, La Guajira, donde está, por ejemplo, el Departamento del Atlántico, cerca al Mar Caribe poseemos velocidades del viento supremamente altas, llegando incluso a 15 metros por segundo. Esto lo que demuestra es que hay un alto potencial para la instalación de aerogeneradores para la generación de energía. Entonces, con el tiempo, cada vez se han generado diferentes aerogeneradores de diferentes tamaños. Por ejemplo, en el año 1991 se generaron los primeros, que eran de 0 a 4 megavatios. Cada molino de viento de esto era capaz de suplir la demanda eléctrica de 200 hogares. Después en el 2000 siguieron creciendo, 2013 siguieron creciendo, 2017, 2021 y a fecha de hoy son aún más grandes. Aquí tenemos alguna comparación, por ejemplo, del tamaño de los molinos que se están usualmente adoptando en 2021 respecto a la Estatua de la Libertad. Entonces son molinos de muy grande tamaño, en altura, también de diámetro, estamos hablando de 6, 8 metros de diámetro, y cada molino de viento de estos es capaz de generar energía capaz de suplir la demanda de 15.000 hogares. Entonces son una alternativa bastante interesante. Entonces, una vez nosotros queremos, digamos, aplicar este tipo de tecnología aquí en el país, que de hecho ya hay varios proyectos que están andando para la adopción en el país, hay varias cosas que es muy importante entender. Y una de ellas es cómo yo cimiento estos aerogeneradores, cómo yo los cimiento en el suelo. ¿Por qué esto es importante? Porque es que son estructuras bastante costosas. Cada estructura de estas está en el orden de 3 a 5 millones de euros. Entonces, yo tengo que buscar un balance adecuado entre un diseño eficiente, pero que sea a la vez responsable económicamente para poder tener viabilidad en los proyectos. Se han generado desde el punto de vista geotécnico diferentes alternativas para cimentación de los aerogeneradores eólicos. Se pueden utilizar cimentaciones superficiales, sobre todo si el nivel del agua no es demasiado grande. Después siguen los monopilotes. Esta es por lejos la alternativa más utilizada a nivel mundial. Se estima que entre el 80 y el 85% de los aerogeneradores a nivel mundial están construidos basados en monopilotes, que es básicamente un solo pilote. Tenemos unos que son trípodes, que son como si fueran 3 pilotes. Tenemos otros jacket y tenemos otros que ya son estructuras ancladas para, digamos, aguas muy profundas. Aquí tenemos de forma esquemática los diferentes tipos de cimentaciones más utilizadas. Entonces, se genera una primera pregunta antes de empezar con los análisis y con los diseños, tanto estructurales como geotécnicos. La primera pregunta que se suele hacer es, ¿hacerlos costa adentro onshore o hacerlos costa afuera offshore? Usualmente, desde el punto de generación de energía, hacerlos en condiciones offshore son ideales. ¿Por qué? Porque presentan velocidades tanto del viento más de mayor magnitud como direcciones más consistentes. Además, omiten el uso de grandes extensiones de tierra. Entonces, casi siempre, en la mayoría de los países, sobre todo en Europa, tienden a hacerse bastante en condiciones offshore, o sea, costa afuera, en el mar. Entonces, este tipo de estructuras requieren un componente geotécnico bastante arduo que se debe tratar de entender bastante bien. ¿Por qué? Porque, digamos, un pilote como este, un monopilote, una turbina eólica, está sometido a cargas del viento, está sometida a cargas del
el mar está sometido, puede estar a un huracán, puede estar sometido a condiciones sísmicas, tiene un peso propio que también es significativo. Entonces, este peso propio es una carga estática, pero el viento y la marea, y si yo tengo un huracán, son cargas cíclicas, puedo tener una condición sísmica. Entonces, a la hora de analizar este tipo de estructuras requieren unos análisis bastante rigurosos. Entonces, por ejemplo, en condiciones cíclicas, las condiciones de esfuerzo van cambiando con respecto al tiempo. Entonces, nosotros tenemos que, primero que todo, tratar de entender bien el comportamiento de cómo se comportan los suelos ante condiciones cíclicas. Entonces, las condiciones cíclicas aplican para diferentes tipos de problemas, por ejemplo, para compactación, para tanques y silos, para esclusas, son cargas debido al tráfico, cargas debido a grúas y como veníamos hablando para estructuras eólicas. Entonces, nosotros ya nos dimos cuenta de que las turbinas eólicas poseen un gran potencial para generar energía eléctrica, ¿cierto? Que en Colombia tienen un potencial bastante interesante. Entonces, en esta presentación nos vamos a enfocar en el componente geotécnico de las turbinas eólicas. Por supuesto, tiene un comportamiento de aerodinámica, por supuesto tiene un comportamiento estructural, por supuesto hay otros ingenieros asociados a estas estructuras que todos tienen que hacer sus aportes, pero como en mi caso que soy ingeniero geotecnista, voy a dedicarme a hablar un poco de cómo se comportan, por ejemplo, los suelos en condiciones cíclicas y cómo se comportan este tipo de estructuras. Entonces, primero empecemos hablando con el comportamiento cíclico de los suelos y los métodos de análisis. Voy a mostrarles algunos resultados típicos como para tratar de contextualizarnos y de entender cómo se comportan los suelos ante cargas cíclicas. Aquí tengo, por ejemplo, unos experimentos que fueron hechos en un caolín que tenía un índice de plasticidad de más o menos 25% y un límite líquido del 65%. Los ensayos que les voy a mostrar están basados en ensayos triaxiales, en los cuales se sometían las muestras de caolín a carga cíclica para ver cómo se deformaba el material en condiciones cíclicas. Y lo que me muestra un ensayo típico es algo que está acá. Entonces vamos a tratar de ir entendiéndolo poco a poco. Yo tengo una muestra en el triaxial, estaba aquí mi muestra, y está sometido a un esfuerzo vertical y a unos esfuerzos horizontales. Tengo dos medidas para medir los esfuerzos. Tengo una que se llama P, que es la suma de los tres esfuerzos principales entre tres, que digamos que sería como el esfuerzo efectivo promedio que está sintiendo la muestra, y Q es esa carga que yo le estoy colocando. Entonces, por ejemplo, aquí ya estaba la muestra consolidada a 200 kilopascales y yo le colocaba carga. Lo cargué, lo descargué, lo cargué, lo descargué, lo cargué, lo descargué sucesivamente. Entonces, ¿qué me doy cuenta yo? Que primero, cuando yo tengo los primeros ciclos de carga, que acumula presión de poros en este caso y deformaciones muy rápido. O sea, el suelo se tiende a deformar bastante, pero que después de muchos ciclos de cargas, esa deformación se vuelve casi constante. Otra cosa interesante es que el esfuerzo efectivo nunca llega a cero, o sea que el esfuerzo efectivo nunca llega a licuación. Por eso nosotros no hablamos de licuación en suelos finos. Aquí tengo, por ejemplo, la gráfica de qué pasa con la deformación a medida que voy colocando carga. Cada vez que yo voy colocando carga, el material se va deformando más, hasta que llega un punto en el cual a largas deformaciones, él empieza a crear un tipo de histéresis en la curva de esfuerzo de formación. En cuanto a arenas, por ejemplo, también aquí tengo unos experimentos típicos en arena, que es esta arena que está acá, que está su curva granulométrica. Aquí están unas imágenes con un microscopio de la arena que nosotros ensayamos, y aquí está con un microscopio electrónico de barrido un par de imágenes de la arena. Aquí están otro ensayo triaxial cíclico similar al otro. Miren que tiene un patrón relativamente similar. Cargo, va creciendo la acumulación, después disminuye la acumulación, después otra vez se acelera. Algo interesante es que si yo le hago carga no drenada, eventualmente el material llega al esfuerzo efectivo de cero. O sea que el esfuerzo llega el suelo llega a un estado que se llama licuación. Y aquí tengo, por ejemplo, en el espacio esfuerzo de formación, yo voy cargando el material, él casi no se deforma, pero ya luego de cierto nivel de deformaciones, él se empieza a aumentar esta curva de esfuerzo de formación. O sea que el material, si se ha deformado poco, tiene una rigidez muy grande, mientras que a largas deformaciones la rigidez disminuye progresivamente. Entonces, ya yo sé más o menos cómo se comporta el suelo en condiciones cíclicas. La deformación va aumentando con el número de ciclos, entonces yo necesito de cierta forma poder considerar cómo cambia esa deformación con respecto a las cargas.
Entonces, para yo hacer ese análisis, ¿cierto? Y para ver qué tanto se van a deflectar mis pilotes, mis tripilotes o cualquier tipo de estructura que tengo, yo necesito diferentes metodologías de cálculo. Usualmente, los métodos de análisis se dividen en dos: último de servicio y límite de serviciabilidad. En el estado último de servicio, nosotros lo que analizamos es cuánto es la máxima carga que puede resistir, por ejemplo, mi monopilote horizontalmente para que me falle. Mientras que en el estado del límite de serviciabilidad, yo fijo es una rotación máxima acumulada. Usualmente está del orden de 0,5 grados. A 0,5 grados, aun cuando mi estructura no ha fallado, o sea, no ha llegado al punto de falla, ya yo digo que por serviciabilidad ya me está fallando. Entonces, hay diferentes formas de hacer los análisis, ¿cierto? Para los monopilotes, para los tripilotes. Voy a mencionarles brevemente algunos. Están algunos que están basados en curvas PY, que son curvas de presión, de flexión. Se simula el suelo como resortes, donde cada uno de los resortes tiene una curva que describe su comportamiento en términos de presión, desplazamiento, y a medida que se va profundizando el material va aumentando la rigidez. Entonces, cada uno de estos resortes tienen diferentes rigideces. Esta es una forma, ¿cierto? Este es el método de la API, que es un método bastante utilizado, sobre todo para el comportamiento de pilotes sometidos a cargas laterales. Sin embargo, él produce un comportamiento relativamente decente en condiciones monotónicas, o sea, de carga estática, pero en carga cíclica él no trabaja muy bien. En carga cíclica él tiene un coeficiente que da lo mismo si tengo 2 ciclos o tengo 10.000. Entonces, no funciona muy bien en carga cíclica. En carga cíclica, una de las recomendaciones más utilizadas es utilizar modelos constitutivos. Son modelos que relacionan el esfuerzo con la deformación a través de una ecuación tensorial. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo puedo tener una ecuación como esta que está acá, que me relaciona los esfuerzos, la rigidez y las deformaciones. Por así decirlo, algo similar a la ley de Hooke. Por ejemplo, yo puedo decir que yo puedo tener un modelo en el cual la evolución del esfuerzo, la tasa de variación del esfuerzo, es proporcional a la rigidez multiplicada por la tasa de la deformación menos el esfuerzo dividido entre un esfuerzo límite por la norma de la deformación. Entonces, si yo tengo esfuerzo cero, sea, yo le coloco el esfuerzo cero, esto se cancela y me quedaría sigma es igual a E por E. Entonces mi modelo, por ejemplo, este modelito sencillito unidimensional, me produce una rigidez E. Si el esfuerzo aumenta, ¿qué va a pasar? Él va a ir aumentando hasta que llega asintóticamente a sigma igual a sigma S. Cuando esto de sigma D igual a sigma S, esto va a dar 1 y este delta sigma va a ser 0. O sea que el modelo va a crecer hasta que asintóticamente va a llegar acá. Para la descarga, ¿cierto? Este término y este término quedarían del mismo signo, entonces me daría sigma es igual a 2bc. Entonces yo lo que estoy generando es una ecuación que me está relacionando los esfuerzos con las deformaciones. Por supuesto, esta es una ecuación unidimensional sencilla. Si yo voy a utilizar modelos constitutivos aplicados a simulaciones en elementos finitos, ya yo necesito modelos ya desde un punto de vista tensorial. Entonces, voy a mostrarles un modelo modificado que desarrollé, y la aplicación de cómo lo calibramos y las aplicaciones para predecir las estructuras offshore. Entonces, por ejemplo, hicimos unos consolidómetros que son consolidómetros unidimensionales. Aquí está el esfuerzo contra la relación de vacío y el modelo predice bastante bien lo que me dice el experimento. Si se dan cuenta, la curva verde y la curva negra dan bastante similar. También hicimos unos triaxiales monotónicos. Acá están los experimentos, acá están las deformaciones. Miren que más o menos el comportamiento es bastante similar tanto en la curva de Q contra P como Q contra Epsilon. Y en el comportamiento cíclico también es relativamente similar. Acumula bastante rápido, después lento y después otra vez rápido, que es más o menos lo que me muestran mis experimentos. Para nosotros validar estos modelos, nosotros lo que hicimos es, y poderlos utilizar, por ejemplo, ya para proyectos de consultoría aplicada del diseño de cimentaciones, es validarlo basado en modelos, ya sea modelos a escala, que existen, pero la verdad son bastante poco comunes porque hacer estos modelos a escala son bastante costosos, pero lo que más usualmente uno adopta son modelos basados en centrífuga. En estos modelos en centrífuga, por ejemplo, aquí está una centrífuga que es la centrífuga de Cheyenne University. Uno lo que hace es que coloca su muestra de suelo con las características, unos pilotes a escala y un suelo,
y uno acelera esto a muy rápidamente, o sea, 100 veces la magnitud de la gravedad. Entonces uno lo que está haciendo básicamente es escalando lo que yo estoy viendo aquí a una mayor tamaño, por así decirlo, por un factor de la gravedad. Entonces, por ejemplo, si yo lo acelero a 200 G, la longitud estaría incrementándose en una magnitud de 1 a 200. O sea que si yo quisiera simular un pilote de 30 metros de profundidad, aquí debería hacerlo entre 30 metros, entre 200 me da 15 centímetros. Entonces, listo, ya nosotros desarrollamos un modelo matemático para predecir el comportamiento de los suelos y nosotros lo aplicamos en unos monopilotes. Entonces hicieron unos ensayos a escala, que fueron ensayos en la centrífuga. Aquí estaban unos pilotes de 6 metros de diámetro, un pilote de 4 metros de diámetro y se les colocó carga tanto estática como carga cíclica para ver cómo se comportaban esos pilotes. Entonces, esto fue lo que daba el pilote en condición estática. Aquí está la fuerza contra el desplazamiento en esta parte de acá. Y le colocaron episodios de carga cíclica. Con los episodios de carga cíclica al 25% de la carga para que falle, al 45% de la carga y el 65% de la carga. Y entre cada episodio de carga le dieron un periodo de reposo. Eso quiere decir, por ejemplo, vino una tormenta pequeña y hubo un tiempo de disipación. Hubo otra tormenta pequeña, hubo otro tiempo de disipación. Entonces, nosotros, ¿qué queríamos ver? Queríamos ver si nuestros modelos constitutivos eran capaces de reproducir el comportamiento de ese suelo. ¿Por qué esto era importante? Porque es que si ya yo valido que mi modelo trabaja bien, pues yo lo puedo utilizar en otros proyectos para predecir el comportamiento de monopilotes para estructuras offshore. Entonces yo creé un modelo en elementos finitos. Miren, aquí estaba mi pilote, ¿cierto? Utilizamos el software que se llama Topnode, que es un software gratuito, y aquí le hicimos el envallado, le colocamos las características al pilote, utilizamos un modelo de hipoplasticidad para arcilla. Podría ser cualquier otro modelo, pero hay que validar los modelos que trabajen bien. Calibramos este modelo basado en datos experimentales, tanto de carga estática como de carga cíclica. Y entonces nosotros lo que hicimos es tratar de predecir si el modelo era capaz de predecir lo que daban los experimentos. Si el modelo es capaz de hacer eso, pues el modelo me da mi confianza de que yo lo puedo aplicar para casos prácticos. Entonces, aquí está ya el modelo del pilote sometido a carga cíclica, que está el desplazamiento normalizado contra la fuerza. Está el experimento y está la simulación numérica. Lo que podemos ver es que el modelo trabaja bastante bien. Entonces me permitió pues, predecir los desplazamientos bien. Ahora alguien me pregunta, bueno, y ante carga cíclica, que es mucho más complejo. Entonces nosotros simulamos, por ejemplo, estas cargas cíclicas al 25% de la fuerza para que falle. Entonces, esto daban los experimentos. Aquí está la fuerza contra el desplazamiento, y cada vez que yo le colocaba carga cíclica, el piloto se tendría a ir desplazando. Y aquí está la presión de poros que se generaba. Generaba un poquito de presión de poros. ¿Por qué un poquito? Porque la carga era relativamente pequeña. Entonces vamos a ver qué hizo el modelo. El modelo predijo bastante bien las fuerzas y desplazamientos. Y en el primer tanda de ciclos sobreestimó un poco las presiones de poros, pero en la segunda tanda de ciclo y en la tercera tanda de ciclo se comportó relativamente bastante razonablemente. ¿Qué me muestra esto a mí? Que el modelo es una herramienta confiable para predecir el comportamiento de monopilotes si el modelo está calibrado adecuadamente. ¿Cómo lo demostré yo? A través de las simulaciones de el pilote sometido a carga estática, que era esta, como el piloto sometido a carga cíclica, que fueron estos casos. Entonces, el modelo me dio un poco de confianza para la predicción del comportamiento ante carga monotónica y cíclica para monopilotes. Y dijimos, bueno, vamos a analizar en otro caso diferente. Vamos a analizar las cimentaciones tipo trípode, que son cimentaciones donde no tienes un solo pilote, sino que lo que tienes son como si fuesen una especie de 3 pilotes que nos ayudan. Por supuesto, nos dice la lógica intuitivamente que esto va a ser un poco más estable, pero también nos dice la lógica que esto va a ser más costoso. Entonces, nosotros quisimos evaluar, bueno, evaluamos cómo se comporta esto. Entonces, hicieron unos experimentos, lo hizo Wang, allá en la misma universidad, de tripilotes, y ellos lo que se daban cuenta era lo siguiente, que si yo tenía un monopilote, a medida de que yo iba colocando más ciclos, la deformación siempre aumentaba. O sea, si yo le colocaba carga lateral, siempre se iba desplazando más. Sin embargo, en los tripilotes te encontraban algo interesante, que como yo tengo 3 paticas, cuando yo voy colocando carga,
aquí cuando se empieza a hundir, él tiende como de cierta forma como a equilibrarse. Entonces, cuando yo empezaba a colocarle carga, él se trataba de deformar, pero después como que se trataba de equilibrar. ¿Esto a qué ayuda? Que este ángulo de rotación no siga creciendo infinitamente. Entonces, esto lo que me está mostrando el experimento era que el modelo, el tripilote como tal es mucho más estable desde el punto de vista geotécnico, pero por supuesto también es una alternativa más costosa. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si el modelo es capaz de predecir ese comportamiento también. Entonces nosotros calibramos el modelo, creamos un modelo en elementos finitos, también usamos el software Togno, aquí está, digamos, un corte del modelo, aquí está la mitad del modelo, si se dan cuenta, aquí está un pilote, aquí está la otra mitad, y la otra mitad del modelo es simétrica. También utilizamos Togno, y aquí está la simulación del modelo. Entonces, mire, nosotros le colocamos carga cíclica y él se iba deformando, 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 deformando. Y nosotros lo que dijimos es, bueno, vamos a ver si realmente el modelo funciona o no funciona para este tipo de cimentación. Entonces, déjenme paso acá. Entonces, esto era lo que me mostraba el experimento. Si se dan cuenta, eran cargas y él trataba de empezar a aumentar el ángulo de rotación con el número de ciclos y después se mantenía casi que estable. ¿Qué hizo el modelo? Entonces, miren, esto es el modelo, que es un comportamiento, miren que es la misma escala y estamos más o menos en el mismo orden de magnitud, que es un comportamiento más o menos similar. Aumenta más o menos la tendencia, después disminuye, aumenta, más o menos disminuye. Entonces, esto lo que me está mostrando es que este tipo de estructuras son mucho más estables frente a la rotación del mismo material. Y nosotros analizamos varios patrones tratando de identificar qué era lo que estaba pasando. Entonces, básicamente había una evolución de los esfuerzos, ¿cierto? Se generaban unos desbalances de esfuerzo. Entonces, una parte quedaba entrando y la otra parte quedaba metiéndose. Entonces, esos desbalances, por así decirlo, en esas patas, digámoslo así, de los tripilotes ayudaba a que él se equilibrara un poco. Entonces, él quedaba siendo un poco mucho más estable que respecto a los monopilotes. Ya como conclusiones, ¿cierto? La energía eléctrica producida por generadores eólicos en condiciones offshore son una alternativa bastante interesante, sobre todo en Colombia, ¿cierto? De hecho, se están haciendo bastantes, aquí en la costa y en La Guajira, bastantes estudios ya a nivel de factibilidad para la aplicación de ellos en condiciones costa afuera. Sin embargo, para poder yo optimizar los modelos necesito datos de alta calidad y necesito modelos de alta calidad. Entonces, aquí mostramos que los modelos constitutivos desarrollados son una alternativa bastante interesante para predecir el comportamiento tanto en carga monotónica como en carga cíclica de tanto monopilotes como tripilotes. Sin embargo, para yo poder calibrar bien estos modelos y poder confiar en estos resultados, debo utilizar datos de buenas características, preferiblemente ensayos triaxiales. Al final todo esto me ayuda a generar modelos que sean confiables y con los cuales yo pueda predecir el comportamiento de estas estructuras que no son tan triviales de simular debido a que están sometidas a carga cíclica y no a carga estática, como en la mayoría de los problemas que nosotros solemos analizar. Entonces, bueno, aquí hay mucho trabajo que estamos desarrollando en esa dirección para poder aplicar estos modelos a las condiciones regionales que tenemos nosotros y con eso poder un poco aportar en la optimización de los diseños de las estructuras que se van a desarrollar en Colombia. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Excelente, José, excelente. Sí, A los aquí que tengan, tenemos preguntas. sí, a los que tengan preguntas, por favor, es el momento. Dígale, profe. Sí, por acá tenemos una inquietud. ¿Me escuchan? Buenos Sí, días. te escuchamos. Buenos días. Ok. Sí, ya. Muy buenos días, ¿me oyen? Buenos días, sí. Gracias, doctor José. Habla Jorge Enrique Durán. Estoy aquí de visita a la Universidad del SINU en Montería. Viajé de Bogotá el día de hoy. Voy a estar acá porque mañana voy a presentar una charla recordando el proyecto URRA, donde tuve oportunidad de dirigir toda la parte geotécnica en los años 80, del año 80 al 84, y ya la asesoría de construcción en los años 93, 96. Y ahora
pues quiero compartir unas presentaciones que tengo para el día de mañana. Súper. Pero concentrémonos en la presentación. Excelente esta línea de investigación para estudiar el comportamiento de estas cimentaciones que se van a volver muy numerosas en todos los países, y en Colombia, que estamos todavía en pañales, pues van a convertirse en los próximos décadas en algo habitual. Entonces, el indagar cómo se comportan estas cimentaciones del monopilote para ciertas profundidades, y el trípode, excelente las comparaciones, y acudiendo ustedes a todas las herramientas que tienen ya ustedes a la mano, hasta llegar a los ensayos de centrífuga, pasando por todos los métodos numéricos y los métodos de elementos finitos y los ensayos de laboratorio. Excelente. Ahí es donde viene mi inquietud. Resulta que yo lidero desde hace 30 años. Perdón, ¿qué está pasando, gente? Perdón. Yo lidero desde hace unos 30 o más años en Bogotá un sistema racional de cimentaciones en suelos blandos, porque en el depósito lacustre de Bogotá, pues nosotros tenemos espesores en muchas partes de 60 metros, 100 metros, 150 y hasta 250 metros de profundidad de espesor de los suelos blandos. Incluso hay un sitio a las afueras de Bogotá que hay los suelos arcillosos, sedimentarios, finos, entre blandos a no tan blandos, pueden llegar a tener un espesor de 600 metros antes de tocar roca. Eso al occidente del aeropuerto El Dorado, unos 5 kilómetros al occidente. En esas depósito lacustre de Bogotá, donde ya se está desarrollando la ciudad con cientos y ya diría yo miles de edificios de alturas de 10 a 40 pisos, pues principalmente habitacionales, en proporción, muy pocos de institucionales, pero la gran mayoría habitacionales. Pues obviamente los edificios ya de 20 o de 15 en adelante se diseñan o se han venido diseñando desde hace 20 o más años con pilotes largos, francamente cimentación profunda, pilotes largos de fricción que hasta hace 20 años eran por ahí de 40 metros de longitud. Ya se están haciendo en Bogotá pilotes de 60 y 70 metros de longitud de pura fricción, pero eso en cuanto a cimentación netamente profunda. Pero también desde hace unos 30 o 40 años venimos trabajando para edificios de 8 a 14 pisos, cimentaciones híbridas que llamamos cimentaciones especiales tipo placa pilotes. Y eso ha venido evolucionando desde los años 80, 85, 90. En el año 2000, en el año 2003, en un congreso en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en Bogotá, presenté un método que yo venía desarrollando desde los años 85 en adelante, que es un método racional para calcular los sistemas de cimentación tipo placa pilotes, que son aquellas cimentaciones donde los pilotes, trabajando a la falla ellos, sumando todas sus capacidades últimas de falla, los pilotes, esa sumatoria es menor que el peso del edificio. Entonces es ahí donde entra una verdadera cimentación tipo placa pilotes a ser considerada válida. Cuando esas capacidades últimas sumadas superan la capacidad, la carga aplicada, no es una cimentación placa pilotes, aunque muchas personas creen que sí. Pero eso sabemos que no es así. Pero vino un problema que se origina en México cuando muchas cimentaciones de estas claramente placa pilotes, donde los pilotes que se colocan son pilotes que al sumar todas sus capacidades últimas son menores que el peso del edificio, y es un verdadero sistema placa pilotes. En el área de la Ciudad de México se hicieron muchas cimentaciones, cientos de edificios de 8 a 14 pisos con ese sistema placa pilotes, que están trabajando a la falla bajo cargas de trabajo del edificio, con las cargas
no mayoradas, sino las cargas de trabajo del edificio, los pilotes están en su carga última, por pura compatibilidad de formaciones y desplazamientos relativos del pilote con respecto al suelo y todo. Así es como funciona y lo hemos demostrado en algunas, allá hace unos 20 o 30 años. Y eso estamos de acuerdo todos a nivel mundial. Pero ¿qué pasó en el terremoto del 19 de septiembre de 1985? Ese terremoto, originado en el mar al frente del estado de Guerrero y a la ciudad de Acapulco, llegó a Ciudad de México 400 kilómetros alejada del epicentro, con un valor pico en roca bajito, 0,05 G o incluso menos. Pero dado las características dinámicas de los suelos de Ciudad de México y dada la cuenca, la forma de la cuenca geométrica del Valle de México lleno de esos sedimentos blandos, la señal sísmica rebotó y rebotó y rebotó en las paredes y se hizo de algo que era una señal sísmica normalita en otras circunstancias. Al llegar a esa cuenca de sedimentos de Ciudad de México, se amplificó en un valor tremendo, pero más que amplificarse a unos valores pico de aceleración muy grandes, rebotó mucho en las paredes de la cuenca, de ese tazón geométrico que rodeado por paredes rígidas, y al suceder eso, la señal de vibración en las cimentaciones de los edificios fue de más de 2,5 minutos. Ese valor tan grande de ciclos aplicados, combinado con la carga última que tenían los pilotes al estar trabajando a su carga última normal en un sistema placa pilotes, llevó a que en muchas de las cimentaciones tipo placa pilotes, los pilotes fallaron por la combinatoria de algo que, y ahí va a ser la intención, la doble intención mía, de que nos pudiéramos poner en contacto, porque una de las cosas que yo estoy diciendo en todas las charlas que presento desde hace 20 años o más, es la necesidad de simular esto bien simulado, y apenas expusiste lo tuyo, pues me pareció algo muy, muy de la mano de lo que es el tipo de estos. Entonces, ¿qué pasó en Ciudad de México? La carga última estática vertical axial que estaban recibiendo los pilotes en el momento en que les llega el sismo, combinada con una carga cíclica axial encima de la cabeza del pilote, por el bamboleo, o sea, por el rocking del edificio. Por el rocking del edificio hay una carga cíclica más y menos, de carga delta más, delta menos, axial, que se superpone a la carga estática axial que traía el pilote tranquilito durante la vida sin sismo, más unas cargas horizontales cíclicas en el fuste, particularmente en los metros superiores del fuste, cargas cíclicas que tratan de deflectarlo. Esa combinatoria fue la combinación que condujo a que muchos pilotes que estaban trabajando a la falla en el sistema de cimentación placa pilotes fallaron, perdieron su capacidad completa, o si no, casi completa, su capacidad de carga axial vertical por la superposición de la estática vertical, la dinámica vertical encima de la cabeza y las dinámicas horizontales en el fuste. Eso produjo unas fallas a veces locales y a veces generales de cimentaciones placapilotes en cientos de edificios. Eso fue caótico. Tan es así que muchos edificios fueron declarados pérdida total y tuvieron que demolerse para volverlos a reconstruir. Y resulta que prohibieron a partir de 1986 en Ciudad de México el Código de Construcción de Ciudad de México del año 86, más o menos tiene, en palabras más, palabras menos, una prohibición al empleo de cimentaciones tipo placa pilotes, las famosas Pile Raft Foundations, las prohíbe a no ser que, y ahí es donde yo he venido trabajando 20 o más años en ese puntico del a no ser que, se haga una verificación de su estabilidad dinámica bajo el concepto de que la placa
pierde la ayuda de los pilotes en el momento del minuto, 2 minutos, 3 minutos del sismo, pierde la colaboración de los pilotes en tomar carga, y la sola placa, sin la ayuda de los pilotes que momentáneamente perdieron su capacidad, ella solita debe tener un suficiente factor de seguridad con la acción de cargas estáticas verticales más el sismo convertido a una carga horizontal y a un rocking, que eso se traduce en hacer una verificación de su capacidad portante como cimentación superficial ante una carga inclinada excéntrica. Y muchas veces los edificios no están dando. Y los mexicanos, cuando van a Bogotá, o cuando iban hasta hace unos 5 años, el doctor Gabriel Obiné nos visitaba mucho y discutíamos esto. Me decía que había que hacer esa verificación, que la empezamos a llamar la prueba ácida a las cimentaciones de placa pilotes, es cómo la placa sola, olvidándome de la presencia de los pilotes, era capaz de tener un factor de seguridad por ahí de 1.4, 1.5, para no fallar, que ya después los pilotes, con el tiempo, gracias a la tixotropía de las arcillas bogotanas, al cabo de 4, 6, digamos 6 semanas, ya su resistencia al corte no drenado es nuevamente la misma o incluso más que la que tenía antes del sismo. Y ya los pilotos vuelven a tomar la carga que traían y siguen desempeñando de ahí en adelante el mismo papel que ya traían, que era simplemente ayudarle a la placa a no tener unos asentamientos enormes. Se ponen los pilotes para que no tenga un asentamiento de 1 metro la placa, sino que quede por ahí con un asentamiento de 20 centímetros a 200 años. Es así como venimos trabajando eso. Pero si hay esta con tu presentación, es algo que yo he venido diciendo, que en Bogotá debemos desarrollar unas modelaciones, no solamente en laboratorio, sino en modelos matemáticos y en experimentación en el campo con pilotes reales y con actuadores horizontales y verticales que simulen esta combinatoria que dicen los mexicanos fue la que explicó el por qué se dañaron cientos de edificios de 10, 12, 14 pisos, 9 pisos sobre pilote, y que fue el caos en 1985. Entonces me parece interesantísimo esto en lo que está trabajando, para ver si algún día lo que hemos dicho en teoría en las charlas que dio, de que cómo sería de bueno que universidades y personas que tengan que estén gomosos en el tema de estas simulaciones pudieran generar una investigación donde firmas constructoras de pilotes, ellos aportaran la construcción de los pilotes. Ciertas universidades bogotanas aportaran los actuadores horizontales y verticales que ya existen. Muchas universidades, la Javeriana, los Andes, la Escuela Colombiana de Ingeniería, etcétera, tienen actuadores, unos más potentes, y unas modelaciones como las que tú diriges o en las que estás metido en estas investigaciones, pudiéramos llegar a concretar el ver y confirmar si es verdad que los pilotes fallan momentáneamente y pierden, o puede que no la pierdan toda, porque entonces así podríamos salvar los análisis de muchas cimentaciones tipo placa pilotes. Entonces, muy entusiasmado quedé con tu presentación relacionado con no solamente hablar, que es perfectamente válido todo esto traducido a las turbinas eólicas mar afuera, costa afuera, sino también a nuestros edificios en suelos blandos como en Bogotá, que tenemos una incógnita enorme, enorme, y no afecta a 10 turbinas, sino afecta a cientos o cientos de edificios que hoy se están diseñando en Bogotá. Gracias. Muchas gracias a usted por la intervención. Creo que estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que a veces lo que nos ha faltado aquí es mayor interacción industria-universidad. A veces no dimensionan la importancia de realmente cómo todas estas investigaciones al final podemos llevarla a la aplicabilidad y cómo esto puede ser muy valioso. Por ejemplo, esto que yo mostré por acá surgió de proyectos al final de consultoría. Por ejemplo, ellos analizaban, querían saber cuando tenían episodios, digamos, tenían un tifón, por ejemplo, en China, carga
después era un periodo muy pequeño, 0.03 en años equivalentes, después tenía un gran periodo de receso, o sea, el material se reconsolidaba, ¿cierto? Después otra vez teníamos carga no drenada, después se reconsolidaba y así sucesivamente en diferentes magnitudes. Y uno encuentra condiciones que son muy interesantes, por ejemplo, la rigidez. Y eso no es algo que uno sin realmente hacer un experimento, una simulación puede llegar a eso. La rigidez después de que el material se reconsolida, si la carga es pequeña, es mayor. Y uno no considera ese tipo de aspectos. La acumulación de presión de poro es mayor. Sin embargo, si yo llego a largas deformaciones, ahí sí pasa lo opuesto. Hay una variación en la fábrica del material que me genera efectos nocivos en las siguientes cargas. Entonces, este tipo de cosas es muy valioso analizarlas tanto con experimentos a escala, lo que yo siento que nos falta mayor inversión, como con simulaciones numéricas. Entonces se pueden hacer combinaciones bastante interesantes entre una y otra. Muchas gracias de nuevo por los valiosos aportes. No sé si No, hay más te preguntas. agradezco, José, como dicen, tenemos que hablar cuando nos podamos comunicar. ¿Tú Claro. estás en qué país en este momento? Yo estoy en Barranquilla ahora mismo. Ah, tú estás en Barranquilla. Sí, señor. Pero interesante que nos veamos en Bogotá o en Barranquilla porque ahora yo que ya estoy, digamos, medio retirado de la profesión, pero me mantengo con esta temática de estas cimentaciones. Casualmente mañana termino, pasado mañana dicto en la escuela de estos temas en la Escuela Colombiana de Ingeniería en Bogotá. La segunda parte de una charla, precisamente esta verificación dinámica por culpa de la pérdida súbita de resistencia de los pilotes complementarios. Y que una de las cosas que hay que hacer urgentemente es tratar de despejar esa duda que se tiene, qué tal que los pilotes no pierdan todo, sino que pierdan solo el 50%. Eso ya entonces cambia el panorama Claro. y salva muchas. Pero si llegamos a encontrar que no se salva, quién sabe cuántos edificios en Bogotá estarían hoy en peligro de que si viene el terremoto de diseño o uno que se le parezca, su comportamiento va a ser muy adverso, porque nunca se tuvieron en cuenta estas circunstancias al momento de recomendar cimentaciones de estas. Entonces tenemos que vernos, José. Hay Mil que tomarnos gracias. un café y discutirlo más, con más calma. Gracias Hasta a 4. usted. No sé si hay más Excelente, preguntas. profesor, excelente. Profe, yo tengo la ponencia previa a la suya. Yo soy el doctor Carlos Lascarro, yo trabajo bastante con el profesor José Duque y precisamente mi ponencia es de eso, de modelación constitutiva de cargas dinámicas. De hecho, yo casi siempre trabajo con el profe Duque, yo hago la parte de modelación, la parte numérica, y el profesor José Duque nos colabora con la parte experimental. Nosotros ya tenemos avanzado ¿cómo se dice? Una red de investigación de eso con varias universidades en Alemania y permanecemos publicando en eso. Así que básicamente yo le tengo la segunda parte de la presentación del profe Duque mañana. Y yo hablo de Urrá mañana a las 10:30, pero aquí presencial. ¿Tú lo haces presencial o Sí, presencial, bro. Es la previa a la suya. entonces mañana nos conocemos? Listo, bro. O a lo mejor ya nos conocemos. Probablemente, yo estaba dando vuelta por la universidad. Claro, gracias. Bueno, listo. A los asistentes, pues, ¿alguien tiene alguna otra duda? Pues yo creo que si no, pues entonces podemos dar por terminada la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes y sobre todo muchas gracias al profe José Duque por su colaboración este año también. Y lo esperamos en próximas versiones. Listo, yo creo que entonces podemos dar por terminada la charla. Que tengan muy buen resto de día todos, que estén muy bien. Hasta luego. Listo. Muchísimas gracias, ingeniero, por su participación. Se les recuerda a los ponentes que el día de mañana a los asistentes que el día de mañana continúan las ponencias a partir de las 9 de la mañana en el auditorio Elías Bechara. Por favor, llegar 10 minutos antes para poder ubicarlos y poder estar en mejor posición para escuchar las ponencias. Muchísimas gracias. Hasta luego.